Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos de nuevo en el programa de Fresca Unción con la evangelista Irma Macías a través de Espíritu TV. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde a cada uno de ustedes. El tema de esta preciosa tarde se llama, es sobre el bautismo, ¿verdad? Y también sobre bautizar, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre de este tema en esta tarde, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el 11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, y yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios, aleluya. Voy a orar para ponerme en las manos del Señor y para que sea el Señor hablando a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Padre amado, vengo delante de tu presencia, Señor Jesús de Nazaret. Te doy gracias por tu palabra, mi Rey amado. Cristo de la gloria, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi Rey amado, que seas tú tomando el control de esta hora, Padre Santo. Sí, Señor Jesús de Nazaret, porque sabemos que tus tiempos son perfectos, Señor, y tú haces como tú quieres, mi Rey amado. Te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús, por todo lo que tú vienes haciendo, Señor. Abre camino para tus siervas, para tus siervos, mi Rey amado. Abre tu entendimiento a cada quien, a todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Padre Santo, que ellos sean alcanzados, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que sean guiados a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Te doy gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tu palabra se cumple en cada vida y en cada corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Verdad? Aquí estamos mirando en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Juan el Bautista bautizaba, ¿para qué? Para el arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser bautizados para pasar de muerte a vida y no seguir viviendo una vida como la que vivíamos antes, ¿verdad? A que nosotros hacíamos lo que queríamos, íbamos donde nosotros queríamos, ¿verdad? Sin consultar a Dios, porque no tomábamos a Dios en cuenta en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 3, dice así: al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Muchos hermanos, ¿verdad? Saben que nosotros a veces somos cristianos, que le servimos al Señor, ¿verdad? Pero muchos vienen a nosotros, pero no con buenas intenciones, no con intenciones de que quieren cambiar sus vidas, sino muchas veces vienen como estorbo, quieren estorbar lo que nosotros estamos haciendo para Dios, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y podemos mirar, hermanos, que también los apóstoles pasaban por lo mismo. Vamos a dar ejemplos también sobre eso porque la palabra de Dios, hermanos, es poder para todo aquel que cree, ¿verdad? Y
Dios nos va a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? A tu vida y a mi vida, ¿verdad? Y Dios es el que hace el cambio. Nosotros no podemos cambiar a nadie, es el Señor a través de su palabra. Y dice, vamos a ir a Mateo 20, versículo 22. Dice así, 20 de Mateo. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Verdad? Aún Jesucristo tuvo que ser bautizado, ¿verdad? Siendo muchos, ¿verdad? Hay muchas religiones en el mundo que tienen a Jesucristo como profeta, no lo tienen como Dios o como el Salvador del mundo, pero aún, ¿verdad? Jesucristo siendo el Salvador del mundo, ¿verdad? Porque yo lo miro como Salvador, yo no sé cómo tú lo miras, también lo miro como Dios, ¿verdad? Como el Todopoderoso, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Y hay personas que no lo miran así, no lo miran como que Él salva, Él sana, Él liberta, no lo miran como tú y yo lo miramos, ¿verdad? Pero porque no tienen ese conocimiento, porque hay muchas religiones, hablan de Jesucristo, pero no tienen ese conocimiento de quién realmente es Jesús, porque Jesús es más que ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es santo y a través de nuestro Señor Jesucristo Él nos santifica a nosotros y nos limpia de todo mal. Y vamos a ir a Mateo 21, 25. Mateo 21, 25 dice así, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Como hay personas así que vienen aún a querernos tentar, ¿verdad? Porque si lo hicieron con Jesucristo, lo van a hacer con nosotros, ¿verdad? Querían tentarlo. Y ellos sabían que Jesucristo era un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre obediente, ¿verdad? Y aún así lo querían. El enemigo usaba a estas personas para querer tentar a Jesús, como muchas veces también a nosotros quieren tentarnos, ¿verdad? Que nosotros vayamos en contra a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y dice, vamos a ir a Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Cuando Jesús dice aquí, ¿verdad? Porque es Jesús hablando, id y haced discípulos, estás dando como una orden, ¿verdad? Lo está haciendo como dando una orden de que id, ¿verdad? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una orden que Dios nos está dando, ¿verdad? Y de aquí muchos de nosotros nos agarramos, ¿para qué? Para bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos, hermanos, que allí no hay nombre, ¿verdad?
no está hablando del nombre de Jesús o el nombre de Jehová, ¿verdad? No está dando nombre. Pero sabemos que hay tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son tres los que dan testimonio, aquí en la tierra y en los cielos, ¿verdad? Y sabemos que cuando Jesús, ¿verdad?, fue bautizado, ¿qué pasó? Se abrió el cielo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Se abrió el cielo y el Padre habló. Estaba el Padre presente, Jesús, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es algo tremendo lo que pasó allí. Tú puedes mirar, puedes entender eso, que los cielos fueron abiertos, se abrieron los cielos, porque para eso vino Jesucristo, para destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesús, ¿verdad? Para que tú y yo seamos salvos. Si Jesús no hubiera venido al mundo, no hubiera salvación para nosotros. Pero muchos no entienden eso porque no todos tienen la revelación de quién es Jesús, ¿verdad? Por eso muchos miran a Jesucristo como un simple profeta. Pero Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿verdad? Es Rey de Reyes y Señor de Señores, lo dice su palabra. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Juan hablaba de Jesucristo, ¿verdad? Él es el que abrió el camino para que Jesucristo viniera, ¿verdad? Él estaba dando el mensaje de quién era Jesús, ¿verdad? Él predicaba la palabra de Dios y él bautizaba. Por eso muchos, ¿verdad? Juan el Bautista era un profeta de parte de Dios. Muchos dicen, él no profetizó nada, él profetizaba de que había uno que venía, ¿verdad? Él hablaba de Jesús, él profetizaba que Jesús iba a venir, claro que sí. Lo podemos mirar en la palabra de Dios, él era un profeta de verdad. Y se cumplió lo que Juan el Bautista dijo, se cumplió. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Aún en el vientre de su madre, el Espíritu Santo moró dentro de él. Eso es algo poderoso, hermanos, ¿verdad? Cuando tú entiendes lo que dice la palabra de Dios y podemos tener esa revelación de la palabra, ¿verdad? Cuando que una mujer esté embarazada y el Espíritu Santo venga y llene a tu criatura dentro de tu vientre, eso es un poder sobrenatural, ¿verdad? Que no se mira en la naturaleza, pero en el mundo espiritual sí se puede discernir. Vamos a ir a Juan 4:1. Dice así: Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús no era el que bautizaba, eran sus discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Que a veces Dios no nos llamó a bautizar, ¿verdad? Hay pastores, ¿verdad?, que bautizan, claro que sí, todavía enseñamos eso, porque la palabra de Dios lo enseña y lo dice que debemos de bautizar, ¿verdad? Claro que sí. Pero
también la palabra de Dios revela que Jesús no bautizaba a nadie, ¿verdad? Lo podemos ver. ¿Cómo vamos a ver eso? Por la palabra. Y vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 50. Vamos a ir a Juan 12, 50. Dice así: versículo 12, 50, dice así: y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús tenía una comunión con el Padre, ¿verdad? El Padre le revelaba todas las cosas a Jesús. No venía de él solamente, venía del Padre. Y así es, ¿verdad? A través del Padre, y que tenemos al Padre, al Hijo, ¿verdad? Y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios, y Él es el consolador de nuestras almas, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque para eso Jesús tuvo que descender al cielo. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Y dice, vamos a ir a Hechos 1:5. Dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí, ¿verdad? Era porque Jesús ya había descendido, ya había ido al Padre, ¿verdad? Por eso bajó la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Y vamos a ir a Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Qué precioso, ¿verdad, hermanos? ¿Quién somos nosotros para poder estorbar a Dios si nosotros creemos en el Señor Jesucristo? Porque tenemos que creer para poder ser bautizados. Y vamos a ir a Hechos 2:38 rápidamente. Hechos 2:38. Dice así, Hechos 2:38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y era el apóstol Pedro, ¿verdad? Que les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso hay muchos que se bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque Pedro así lo dijo. Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y vamos a ir al 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó
parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Aún, ¿verdad? Uno tiene que creer para poder ser bautizado. Eso no nos impide a nadie el ser bautizados, y es un acto de obediencia, ¿verdad? Uno tiene que ser bautizado porque es un acto de obediencia, no hacia el hombre, sino hacia Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que ser bautizados, nos tenemos que bautizar, claro que sí. Si Jesucristo se bautizó, ¿quién somos nosotros para no bautizarnos? Y dice, Hechos 9:18 dice así: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose se fue bautizado. Gloria a Dios, aleluya. Eso le pasó ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Cuando 3 días estaba ciego, y vino Ananías y le puso manos, y él recobró la vista, y al instante él también fue bautizado. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Dios no se queda con nada. Lo que Dios te ha prometido, Él lo cumple. Dios permitió ese proceso que pasara Pablo, ¿verdad? De quedar ciego, y después le regresó la vista. Porque a veces Dios permite que pasemos por ciertos procesos para mirar qué vamos a hacer nosotros. Si vamos a orar, si vamos a ayunar. Pero Pablo estaba orando y estaba ayunando, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero aún Pablo también fue bautizado. Y vamos a ir a Hechos 11:16. Dice así: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y así es, hermanos. Dios nos bautiza a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios, cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hacemos la voluntad de Dios. Y vamos a ir a Hechos 16:15. Hechos 16:15. Dice así: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Hermanos, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, aún los demonios lo conocen a uno. ¿Sabías tú que los demonios saben quién eres tú? Esta mujer tenía espíritus de adivinación, pero los demonios sabían quién era Pablo. Sabía que él era un hombre de Dios. Por eso uno debe de ser obediente hacia la voz de Dios, no a la voz de ningún hombre, sino a la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprenderle a ser obedientes hacia la palabra de Dios. Y vamos a ir a Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ir a Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre.
Ok, vamos a hacer un énfasis aquí, ¿verdad? Porque muchos dicen, oh sí, ¿verdad? Muchos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y muchos se bautizan también en el nombre de Jesucristo. Yo no estoy aquí a decir cuál es cómo tú te debes de bautizar. Aquí tú le tienes que pedir al Señor, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, tú tienes que saber por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Tú tienes que saber por qué. Hay cosas en la palabra de Dios que solamente se le está diciendo a un solo pueblo, a una sola iglesia. Tenemos que discernir la palabra de Dios. ¿Por qué lo está diciendo, verdad? El siervo de Dios, el apóstol. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pedro? ¿De qué estaba hablando Pedro? ¿Verdad? ¿Por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo? Era para que creyeran en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se le mandó a los judíos. Ellos le predicaban al pueblo judío, a los reyes, ¿verdad? Y al gentil. Tenían 3 luchas, 3 guerras, ¿verdad? Con los judíos, con el gentil y con los reyes. Tú tienes que saber eso, ¿verdad? Y los judíos era para que creyeran en nuestro Señor Jesucristo, era para que tengan esa fe, ¿verdad? Pero no era un mandato, no era una orden, ¿verdad? Jesucristo sí dio una orden. Si tú miras en id, ¿verdad? Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una orden, ¿verdad? Lo que está dando nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ir a Romanos 6:3. Vamos a ir a Romanos 6:3. Dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que andar en una nueva vida en Cristo Jesús, porque nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque hemos pasado de muerte a vida. Cuando tú eres bautizado, ¿verdad? Tú pasas de muerte a vida, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que está bien o mal uno o otro de los bautismos. Es conforme tu relación con Dios y a quien tú quieres obedecer, ¿verdad? Tú tienes que ser dirigido por Dios, ¿verdad? Y dile al Señor, Señor, ¿quién está correcto? ¿A quién sigo? ¿Verdad? Porque es cierto, la palabra no encierra de que alguien fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra no enseña eso, ¿verdad? Porque aún la palabra no enseña que Juan bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí bautizaba ¿para qué? El arrepentimiento de pecados. Y también el nombre de Jesús es lo mismo, ¿verdad? Y también somos llenos del Espíritu Santo a través del bautismo. Aunque sabemos que el bautismo nos salva, es un acto de obediencia. El único que salva, sana y liberta se llama Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ir a 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Verdad? Qué precioso, ¿verdad? Que Pablo también bautizó, ¿verdad? No a muchas personas, así como Juan el Bautista,
pero sí bautizó a unos, ¿verdad? Pero Dios a él lo llamó ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay unos que Dios los llamó a predicar la palabra de Dios, no se enfocan mucho en bautizar a otros, ¿verdad? Porque allí Dios no los llamó a ellos a eso. Todos Dios te llama para algo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una relación con Dios, ¿verdad? Y tú conoces al Señor Jesucristo, Dios te pone a ti el querer como el hacer y el sentir de qué hacer para su obra. ¿A qué Dios te ha llamado? Dios no te llamó para estar sentado en una banca. Dios te llamó para más. A unos, ¿para qué? Para que le adoren dentro de una iglesia. A otros los llamó para que sanen a otros, para que liberen a otros, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Porque el que lo hace es Dios, eso no es de nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos liberar a nadie, solamente si el Espíritu mora dentro de nosotros, ¿verdad? Las personas van a ser libres. Por eso es necesario tener una comunicación con Dios y meditar en la palabra de Dios y orar y ayunar, ¿verdad? Para recibir esa revelación de la palabra. Vamos a ir a Primera de Corintios 17. Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Porque la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y esto es algo precioso, ¿verdad? De que aún en el tiempo de Moisés también ellos fueron bautizados. Ellos practicaban los bautismos, ¿verdad? Y todos los hacen diferentes. Aún los judíos bautizan en una manera diferente, ¿verdad? Y ellos lo hacen, ¿cómo te diré? Lo hacen que tú te puedes bautizar varias veces, no solamente un bautismo una vez, te puedes bautizar varias veces. Los judíos practican eso. Pero nosotros no, nosotros solamente tuvimos un bautismo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no lo enseña, pero ellos lo hacen de una manera diferente, ¿verdad? Pero no quiero entrar en esos detalles porque no estamos hablando de cómo ellos bautizan, ¿verdad? Pero así uno también debe de saber eso, porque a veces no entendemos, vamos a una iglesia y practican otras cosas y no sabemos por qué ellos lo hacen así, de esa manera. Pero por eso es necesario meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios, aleluya, porque solamente hay un solo espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creemos que nosotros, así como Jesús mismo fue guiado al desierto en el Espíritu, nosotros también tenemos que ser guiados. Necesitamos esa guianza, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Por eso es necesario, así como Jesús tenía una relación con el Padre cuando Él estaba aquí en la tierra, así es necesario que también nosotros tengamos esa relación con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, y que seamos guiados a través del Espíritu Santo a toda verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y tú tienes que saber a quién tú vas a obedecer, a quién tú le vas a hacer caso. Y cuál es el llamado que Dios te ha entregado a ti.
¿verdad? Que es ese ministerio que Dios te ha entregado a ti. Porque cuando Dios te llama, Él te limpia, Él te sana y Él te capacita, y después de que te capacita, te envía a ayudar a otros, a liberar a otros. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no podemos traer a cualquier persona a nuestras casas, a nuestras vidas también. Hay personas que a veces quieren ser libres, quieren ser sanas, pero no es el tiempo de Dios, o no quieren buscar de la presencia de Dios, y solamente vienen y contaminan al pueblo. Vienen y te contaminan tu casa. Por eso muchas veces yo les he hablado de eso: no traigas a cualquiera a tu casa. Tienes que cuidar tu casa. No traigas a cualquiera en tu vida, porque hay contaminación. Hay diferentes espíritus que se mueven. Por eso tenemos que tener cuidado quién mora dentro de nosotros y a quién le estamos abriendo la puerta. Y no todos entienden la palabra de Dios como nosotros. Hay personas que entienden la palabra de Dios en otra manera diferente. Y de ti depende de quién tú vas a obedecer. A quién tú le has creído. Porque muchos van a la iglesia y tienen años de congregarse y no se bautizan. Y vienen unos y aceptan a Cristo y rápido se quieren bautizar. Rápido quieren ir a predicar, a ganar almas. Y hay personas que tienen años en el evangelio y no se quieren someter, no quieren hacer nada para Dios. Y están allí sentados y no quieren dar ese acto de obediencia de bautizarse. Y tienen tiempo de hacerlo y muchas veces saben Biblia. Yo he conocido personas así, ¿verdad? Que sabían palabra, que tenían palabra de parte de Dios y no estaban bautizados. Y estaban en la iglesia y así servían y así iban y predicaban. Por eso tenemos que tener cuidados, hermano, ¿verdad? Tenemos que ver quién es obediente a la voz de Dios, quién realmente obedece a lo que Dios dice en la palabra de Dios. No todos obedecen, no todos quieren realmente ser discípulos de Cristo, ser hacedores de la palabra de Dios. Quieren vivir una vida desordenada, quieren vivir una vida haciendo lo que ellos quieren, y no es así. No podemos ayudar a todo el mundo, aunque a veces quisiéramos traer a personas a nuestra casa, que queremos abrirle la puerta a personas, ¿verdad? Pero no podemos, porque no todos andan en un orden divino, en un orden espiritual. Hay personas que viven desordenadamente. La palabra de Dios nos lo enseña. A través de la palabra sabemos eso y entendemos eso. Tenemos que tener cuidado. El diablo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. ¿Y cómo entra el enemigo? Por los sentimientos. Porque tenemos sentimientos por esas personas. Sentimos esa compasión. Y a veces hay contaminación, hermanos. Y nosotros también debemos de predicar la verdad con poder y autoridad, porque a veces hay contaminación en los aires. A veces cuando vamos a orar a las montañas, yo no sé si tú has ido a orar a las montañas, también llegan brujos, llegan satánicos a orar, ¿verdad? Y se meten allí a hacer sus cosas, ¿verdad? A invocar demonios, a estorbar las oraciones de los cristianos, porque eso es lo que el enemigo hace, estorba nuestra oración, y hay una lucha, hay una guerra. Y si tú no sientes eso es porque no estás en el espíritu, pero se siente. A veces yo he ido a orar con hermanos y se siente esa lucha, esa guerra.
Pero cuando empezamos a guerrear, se va todo eso. Porque el Espíritu Santo es real y verdadero. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay poder dentro de nosotros. Un poder que sobrepasa todo lo natural. La gente que está en lo natural no puede experimentar ese poder glorioso, esa presencia gloriosa de Dios, pero tú y yo lo podemos experimentar y lo podemos mirar. Estamos en una guerra, hay contaminación, por eso uno no puede estar cerca de cualquier persona. Cuando viene Jesús, el diablo se tiene que huir, tiene que huir de nosotros. Nosotros lo tenemos que declarar. Cuando Cristo viene, Satanás tiene que irse fuera. Fuera de nuestras casas, fuera de nuestras vidas. Pero a veces no declaramos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos como que tenemos ese poder. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Es lo que tú y yo hablamos. Es lo que tú y yo declaramos. Por eso tenemos que declarar la palabra de Dios. Y tenemos que hablar de Jesús. Porque Dios viene limpiando, Dios viene sanando, Dios viene restaurando. Dios viene cambiando el ambiente en tu casa. Dios viene poniendo orden en tu vida y en mi vida también. Hay cosas que también yo le pido a Dios que haga en mi vida y también que me ayude a poner yo también, a hacerlas yo misma también, que me dé esas fuerzas. Porque el único que nos puede ayudar es Dios. El único que nos ama de verdad es Jesucristo. Con un amor verdadero. Él no mira nuestros defectos. Él no mira lo de afuera, lo que el hombre mira. Él mira más allá. Él toca lo que ningún hombre puede tocar. Él sana donde ningún doctor, donde ningún cirujano puede hacer. Dios lo hace. Dios es todopoderoso. Pero a veces no tenemos esa fe, ¿verdad? De que Dios hace lo imposible posible en nuestras vidas. Y si nosotros estamos de pie, no es por nosotros, es porque a Él le ha placido, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y si tú estás vivo en esta preciosa tarde, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y no es una casualidad que tú estás mirando este programa. Es porque Dios tiene planes con tu vida, planes de bien y no de mal. Dios quiere hacer cambios en ti, Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Él no quiere que tú estés atado o atada en tus delitos y pecados. Él quiere que tú vengas al arrepentimiento. Él quiere hacer cambios dentro de ti y de mí. Él no quiere que sigamos viviendo la vida igual. Él quiere darnos una vida mejor, que disfrutemos de esta vida con libertad. Porque antes, cuando no teníamos a Cristo, ¿quién moraba dentro de nosotros? Demonios. Estábamos endemoniados. Pero Cristo nos libertó. ¿Y cómo sabemos que estábamos endemoniados? No queríamos saber de Dios, nos hablaban de Dios y no nos gustaba. Mirábamos predicadores predicando la palabra de Dios en las calles y nos cruzábamos al otro lado. ¿Para qué? Para que no nos dieran un tratado, para que no nos hablaran de Cristo, porque no queríamos escuchar. Pero no era, nosotros estábamos bien atados, había demonios dentro de nosotros y ellos eran los que nos controlaban. Que el Señor los reprenda. Y así hay muchos, así hay muchas que están así. Por eso no quiere nada con Dios. ¿Qué te está controlando? ¿Qué te está impidiendo de que tú busques al Señor Jesucristo, de que tú lo aceptes como el único y salvador de tu vida? Vamos a ir a 1 de Corintios 15, 29 y con esto concluyo. Dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que se bautiza en el nombre de los muertos, de las personas que ya murieron. Y hay personas que adoran la muerte.
que le dan mucho poder a la muerte. Hacen sacrificios a la muerte y la llaman santa cuando la muerte no es santa. El único santo y 3 veces santo es nuestro Señor Jesucristo. Y la defienden. Cuando tú hablas en contra de la santa muerte, se enojan. Te quieren hasta golpear. Pero todo eso es satánico, es diabólico, se va en contra de la palabra de Dios. Y si hay un grupo de personas en estos tiempos que también se bautizan en el nombre de la muerte, porque también ellos bautizan, porque el diablo siempre quiere copiar lo de Dios. Él es un copión, él no es original. El Espíritu Santo sí, hay una diferencia. El Espíritu Santo no copia a nadie. Por eso tú tienes que ser tú misma, tú mismo. No tienes que copiar a cualquier predicador, querer predicar como otros predican. No, tú eres original. Porque Dios así te crió. Y Dios ha puesto palabra en tu boca. Y Dios quiere que tú prediques la palabra de Dios. Dios quiere que tú le hables al mundo de Él, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de las maravillas que Dios ha hecho contigo, porque Dios te ha sanado, te ha restaurado, te ha libertado. Has pasado de muerte a vida. Muchos todavía viven en muerte. Imagínate esa gente que adora la muerte. ¿Qué mora en ellos? Muerte, destrucción. ¿Tú crees que ellos viven en paz? ¿Duermen en paz? No, no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Eso es mentira del diablo. Aún los brujos no tienen paz, los satánicos tampoco. Tú y yo tenemos la paz de Cristo, aunque pasemos las pruebas duras, fuertes, ¿verdad? Porque a veces no aguantamos lo que estamos pasando y a veces sí lloramos, claro que sí, pero soportamos la prueba, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese poder dentro de nosotros que otros no tienen. Por eso el enemigo te ataca, nos hace la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros hay un poder sobrenatural que no cualquiera tiene. Y eso es una gran bendición, hermanos. A veces pensamos, hermanos, que nosotros estamos maldecidos porque no tenemos dinero, porque nos falta esto, nos falta el otro, queremos esto, queremos el otro. Pero estamos bendecidos en Dios, no miramos lo bendecidos que nosotros somos, los prosperamos, estamos prosperados ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo, porque ellos quisieran tener lo que tú y yo tenemos. Hay gente que está siendo engañada por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios ha puesto un despertar en ti. Te ha abierto tus ojos espirituales para que tú mires. Y ya no andas en tinieblas, sino en luz. Porque muchos todavía están en tinieblas. La luz de Jehová no se ha amanecido sobre de ellos. Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este mensaje. Espero que esta palabra ha sido de bendición a tu vida. Si quieres aceptar a Cristo como el único Salvador de tu vida, haz esta oración, ¿verdad? Vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de tu vida. Padre amado, vengo delante de tu presencia. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies, que me purifiques, lávame más y más de mi maldad. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón y hagas de mi corazón tu habitación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias por haberme recibido como tu hija, como tu hijo. Y te doy gracias por haberme perdonado. Gracias, Señor amado, por todas estas almas, Señor, que te aceptaron como el único y salvador de sus vidas, Señor. Yo te pido que los guardes, que los cuides, que los protejas, Señor, que los lleves con un buen pastor, Señor, que los guíes, Señor, que les dé seguimiento, mi Rey amado.
Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de cada uno de ellos, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, prosperando sus caminos, Señor, quitando esas escamas de sus ojos, Señor, así como lo hiciste con Pablo, Señor, para que ellos puedan mirar, Señor, lo que tú miras y puedan escuchar lo que tú escuchas, Señor amado. Yo te pido, Cristo de la gloria, que hagas cosas grandes en cada uno de ellos, Señor, que le muestres ese llamado, ese plan, ese propósito que tú tienes para con sus vidas, Señor. Padre Santo, Cristo de la gloria, yo te pido que te glorifiques en cada vida, en cada corazón, Señor. Limpia los aires, limpia la atmósfera en su casa, cambia el ambiente, Señor. Echa fuera todo pleito, toda contienda, toda murmuración, todo chisme, todo lo que no venga de ti, sea atado, reprendido y echado fuera en esta hora, en el nombre de Jesús. Ciérrale la boca a los leones, Señor. Ata toda lengua que se levante en contra de tus siervos, de tus siervas en juicio, Señor amado. Que seas tú peleando por tu iglesia, Señor. Que seas tú peleando por tu pueblo, mi Rey amado, porque tú no has perdido ninguna batalla, todas las tienes ganadas, Señor. Derrama de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia en esta hora, Padre Santo. Fortalece a tu pueblo, Señor amado. Ayuda a tu pueblo, bendice a cada uno de tus siervos y de tus siervas, Señor. Bendice también a mis hermanitos de Espíritu TV, Señor. Bendícelos grandemente, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les doy gracias por conectarse a mirar el programa de Fresca Unción. Bendiciones, que Dios los bendiga. Amén.